¿Es posible que la humanidad no haya sido la primera creación de Dios en la tierra? ¿Acaso existieron seres espirituales antes de Adán que jugaron un papel fundamental en la historia del universo? La Biblia Sagrada menciona a los hijos de Dios, entidades misteriosas que estuvieron presentes antes de que la humanidad fuera formada. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Ángeles, seres preexistentes o una civilización completamente olvidada? Lo que vas a descubrir hoy puede cambiar para siempre la manera en que entiendes la creación. Hay un misterio oculto en las Escrituras, un secreto que pocos han explorado en profundidad. Antes de que el primer hombre pisara la tierra, ya había testigos de la creación, y algunos de ellos podrían seguir influyendo en el destino de la humanidad hasta el día de hoy. Este es un tema que la mayoría no se atreve a abordar, pero aquí lo vamos a desvelar con base en la palabra de Dios. Así que, quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te abrirá los ojos a una realidad espiritual que ha estado escondida desde tiempos inmemoriales. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación profunda de la Biblia. Vamos a desenterrar verdades poderosas. La existencia de los hijos de Dios antes de la creación de Adán. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha intentado comprender los misterios de la palabra de Dios, pero hay verdades que permanecen ocultas, a menos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Una de estas verdades enigmáticas es la existencia de los hijos de Dios antes de Adán. Para muchos, esto puede parecer una idea sorprendente, ya que estamos acostumbrados a pensar que la historia de la creación comienza con el hombre. Sin embargo, cuando examinamos las Escrituras con mayor profundidad, encontramos referencias que nos llevan a cuestionarnos: ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Qué papel jugaron en la creación? ¿Y por qué su historia parece haber sido borrada del relato bíblico? En el libro de Job 38:4-7, Dios mismo hace una pregunta desafiante a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia, cuando alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. Este pasaje revela un hecho fascinante. Antes de la creación del hombre, ya existían seres espirituales que presenciaron la formación del mundo y se regocijaron en la obra de Dios. Esto significa que la humanidad no fue el primer testigo de la majestuosa creación divina, sino que hubo criaturas celestiales que existieron previamente y fueron testigos de la manifestación del poder de Dios en el universo. ¿Cómo es posible que no se hable más de ellos en los relatos tradicionales? Cuando miramos el Génesis, se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Sin embargo, lo que muchos no notan es que entre el primer y el segundo versículo podría haber un lapso de tiempo desconocido, un periodo en el 1860, que algo ocurrió en los cielos y en la tierra. En Génesis 1:2, leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, lo cual lleva a algunos teólogos a preguntarse si esto indica una posible destrucción anterior a la creación del hombre. ¿Pudo haber existido una creación previa? ¿Fue esta civilización gobernada por los hijos de Dios antes de que Dios formara a Adán del polvo de la tierra? En el Salmo 82:6, encontramos una afirmación enigmática. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Jesús mismo citó esta escritura en Juan 10:34, reforzando la idea de que existía un conocimiento profundo sobre la identidad de estos seres. Algunos eruditos sostienen que estos hijos de Dios eran ángeles, poderosos seres espirituales que habitaban en la presencia divina antes de la humanidad. Otros creen que eran espíritus preexistentes, creados antes del mundo físico y asignados a un propósito dentro del reino de Dios. También existe la teoría de que estos seres formaban parte de una creación anterior, un mundo completamente distinto al nuestro que fue destruido antes de que Adán existiera. Lo que sí sabemos es que en la Biblia encontramos referencias que nos hacen pensar en un orden celestial preexistente. En Colosenses 1:16 se nos dice que, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto implica que en los cielos había un sistema de gobierno espiritual, antes de la humanidad. La existencia de potestades, principados y dominios sugiere que Dios había establecido una jerarquía en los ámbitos celestiales mucho antes de la creación del hombre. Si los hijos de Dios existían antes de Adán, surge una pregunta intrigante. ¿Qué ocurrió con ellos? Si eran seres espirituales creados antes del hombre, ¿por qué su historia parece desvanecerse en el relato bíblico? ¿Fueron parte de la rebelión de Lucifer? ¿Algunos de ellos se corrompieron y cayeron junto con Satanás? En Apocalipsis 12, 7, 9, se nos habla de una gran guerra en los cielos, en la que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Satanás, y sus ángeles. ¿Pudieron estos hijos de Dios haber sido parte de esa batalla cósmica? La posibilidad de que estos seres hayan desempeñado un papel en la historia del universo, antes de la humanidad, nos lleva a considerar otra teoría fascinante: la brecha entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Algunos estudiosos creen que pudo haber habido una creación anterior a Adán, la cual fue destruida debido a un evento catastrófico, posiblemente relacionado con la rebelión de Satanás y la caída de ciertos hijos de Dios. Si esto fuera cierto, significaría que hubo un periodo desconocido en la historia de la creación, un lapso de tiempo que la Biblia Sagrada solo insinúa a través de referencias dispersas. Si hubo seres que alababan a Dios antes de la humanidad, significa que el propósito de la creación es mucho más vasto de lo que imaginamos. Esto nos lleva a reflexionar sobre una verdad poderosa. No somos el centro absoluto del universo, sino parte de un plan divino mucho más amplio, una historia cósmica que se desarrolla desde tiempos inmemoriales. El hecho de que los hijos de Dios existieran antes de Adán nos obliga a reconsiderar nuestra propia identidad y propósito en el reino de Dios. Y esto nos deja con una pregunta clave: ¿quiénes eran realmente estos hijos de Dios? En el siguiente segmento, exploraremos las diferentes interpretaciones sobre su identidad. ¿Eran ángeles, almas preexistentes o una civilización anterior? Para entender esto, debemos sumergirnos aún más en los misterios ocultos de la palabra de Dios. Interpretaciones sobre la identidad de los hijos de Dios. A lo largo de la historia, el concepto de los hijos de Dios ha sido objeto de múltiples interpretaciones, cada una intentando descifrar su identidad y propósito dentro del plan divino. Si estos seres existían antes de la humanidad, ¿quiénes eran realmente? ¿Cuál era su función en la creación? ¿Y por qué algunos parecen haber desaparecido del relato bíblico? La primera interpretación y la más aceptada dentro del cristianismo es la teoría angelical. Según esta visión, los hijos de Dios mencionados en Job 38:4-7 eran los ángeles, seres espirituales que habitaban en la presencia divina y servían como ministros en el reino de Dios. Esto se refuerza con pasajes como Salmos 148:2, que dice: «Alábenle, todos sus ángeles, alábenle, todos sus ejércitos». Los ángeles fueron creados antes que el hombre, y, de acuerdo con Colosenses 1:16, ellos existen dentro de una jerarquía celestial que incluye principados, potestades y dominios. Su propósito era reflejar la gloria de Dios y ejecutar su voluntad en los cielos. Sin embargo, existe otra interpretación intrigante: la teoría de las almas preexistentes. Según esta idea, los hijos de Dios eran espíritus creados antes del mundo físico, destinados a cumplir un propósito dentro de la estructura divina. Algunos creen que este concepto puede estar implícito en Jeremías 1:5, donde Dios le dice al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué». Si Dios conocía a Jeremías antes de su nacimiento, ¿podría significar que el alma de cada ser humano existe en el plano espiritual antes de manifestarse en la tierra? Esta teoría sugiere que los hijos de Dios podrían haber sido seres espirituales que existían en la eternidad con Dios antes de recibir un cuerpo físico. Pero quizás la interpretación más controversial es la que sugiere que los hijos de Dios eran parte de una creación anterior a la humanidad. Esta teoría sostiene que existió una civilización antes de Adán, un mundo habitado por seres espirituales o incluso físicos que fueron destruidos en un juicio divino.
Algunos creen que esta destrucción es la razón por la cual Génesis 1:2 describe la tierra como desordenada y vacía. Según esta teoría, la rebelión de Lucifer y la caída de ciertos hijos de Dios podrían haber provocado el colapso de este mundo preadánico. En Isaías 14:12-15 encontramos la historia de la caída de Lucifer, quien se exaltó a sí mismo y dijo: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». Este pasaje sugiere que hubo un reino antes del hombre, un dominio celestial, donde algunos de los hijos de Dios pudieron haber ejercido poder. Si estos seres fueron los primeros gobernantes de la creación, es posible que su rebelión haya desencadenado un evento catastrófico que llevó a la destrucción de su mundo. Independientemente de la interpretación que se adopte, lo que queda claro es que los hijos de Dios jugaron un papel crucial en la historia de la creación y su influencia no se limitó a los cielos. De hecho, en Génesis 6, encontramos un relato misterioso en el que algunos hijos de Dios descendieron a la tierra e interactuaron con los humanos, lo que llevó a consecuencias devastadoras. ¿Qué ocurrió realmente en ese episodio y cómo se relaciona con la historia de la humanidad? El papel de los hijos de Dios en la historia bíblica y su desaparición del relato. A medida que avanzamos en el estudio de los hijos de Dios, nos encontramos con un pasaje bíblico que ha desconcertado a teólogos y estudiosos por siglos. En Génesis 6:1-4, se nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas, dando origen a una descendencia híbrida conocida como los Nefilim. Este relato ha sido uno de los más enigmáticos de la Biblia Sagrada, generando debates sobre la verdadera identidad de estos seres. ¿Eran realmente ángeles que descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres humanas? ¿O se trataba de una élite espiritual con un linaje diferente al del resto de la humanidad? La primera interpretación es que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que abandonaron su morada celestial y se unieron con las hijas de los hombres. Esto concuerda con lo que se menciona en Judas 1:6, donde se habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. También en 2 Pedro 2:4, se menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Si estos hijos de Dios realmente fueron ángeles que se corrompieron al unirse con la humanidad, entonces su historia no es solo un evento aislado, sino parte de una rebelión más grande dentro del reino de Dios. Pero hay otra interpretación que sugiere que los hijos de Dios eran una línea de gobernantes preadánicos, una raza superior que coexistió con los primeros humanos. Según esta teoría, su caída no fue necesariamente de tipo espiritual, sino un acto de rebelión contra el orden establecido por Dios. En esta visión, los hijos de Dios representaban un grupo de líderes espirituales con una conexión más directa con el poder de Dios, pero que se desviaron de su propósito al tomar esposas humanas y corromperse con el pecado. Sin importar cuál de estas interpretaciones sea la correcta, lo cierto es que la interacción de los hijos de Dios con la humanidad llevó a un gran juicio divino. En Génesis 6:5-7, Dios ve la maldad que se ha multiplicado en la tierra y decide traer el gran diluvio para limpiar la corrupción. Es como si la mezcla entre estos seres y los humanos hubiera generado un tipo de maldad que amenazaba el orden divino. El diluvio de Noé no solo erradicó a los impíos, sino que también parece haber puesto fin a la existencia de estos seres en la historia humana. Pero, ¿realmente desaparecieron por completo? ¿O su influencia sigue vigente hasta el día de hoy? Algunos creen que la historia de los hijos de Dios no terminó con el diluvio, sino que su legado continúa en la lucha espiritual entre el bien y el mal. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Podría esto significar que algunos de estos antiguos hijos de Dios siguen teniendo poder en los asuntos del mundo? Si es así, su desaparición del relato bíblico no fue el fin de su historia, sino el comienzo de una batalla espiritual que aún se libra en los cielos y en la tierra. Este misterio nos lleva a una pregunta aún más profunda.
¿Cómo se relacionan los hijos de Dios con la humanidad actual? ¿Siguen influyendo en el destino del hombre? Para responder a esto, debemos explorar su posible papel en el plan divino, y la lucha entre el bien y el mal, la relación entre los hijos de Dios y la humanidad. Si los hijos de Dios existieron antes de la creación de Adán, y si algunos de ellos interactuaron con la humanidad en épocas antiguas, surge una pregunta inevitable. ¿Qué papel jugaron en la historia de la humanidad y cómo se relacionan con nosotros en la actualidad? Algunas interpretaciones sugieren que estos seres fueron los primeros gobernantes espirituales de la creación antes de que Dios otorgara dominio al hombre. En Génesis 1:26, Dios declara: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias». Aquí vemos que el poder de Dios otorgó al ser humano la responsabilidad de gobernar la tierra. Sin embargo, ¿significa esto que antes de este mandato, la creación estaba bajo la autoridad de otros seres espirituales? Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios fueron los administradores originales del reino de Dios en la tierra, pero que su rol cambió con la aparición del hombre. En esta teoría, la creación estaba en manos de estos seres hasta que Dios decidió dar a Adán y a su descendencia el dominio sobre el mundo físico. Sin embargo, no todos los hijos de Dios habrían aceptado esta transición pacíficamente. Aquí es donde entramos en una idea profundamente intrigante. Algunos de estos seres se rebelaron contra la decisión de Dios de otorgar el gobierno a la humanidad. Esto explicaría por qué encontramos en la Biblia referencias a poderes espirituales que se oponen al plan divino. En Daniel 10:13 se menciona al príncipe del reino de Persia, un ser espiritual que resistió al ángel de Dios. Esto indica que existen fuerzas invisibles que aún ejercen influencia en los asuntos humanos, y que quizás algunos de estos antiguos hijos de Dios continúan operando en el mundo, pero en 1900 oposición a los propósitos de Dios. Jesús mismo habló sobre una lucha espiritual constante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. En Lucas 10:18, Él dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esto sugiere que hubo una rebelión en el orden celestial y que algunos seres espirituales fueron expulsados de su posición original. Si conectamos esto con la historia de los hijos de Dios, podríamos especular que ciertos grupos dentro de esta antigua jerarquía no aceptaron la voluntad divina y decidieron desafiarla. Pero, ¿cómo influencian estos seres a la humanidad hoy en día? La Biblia nos advierte repetidamente sobre una guerra espiritual en la que el enemigo busca engañar y oprimir al pueblo de Dios. En 2 Corintios 11:14, Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que indica que las fuerzas espirituales caídas no siempre se presentan como enemigas evidentes, sino que muchas veces operan en el engaño. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría ser que algunas influencias espirituales negativas en el mundo actual sean el resultado de la continua actividad de estos antiguos hijos de Dios que se rebelaron? Sin embargo, la Biblia Sagrada también nos da una gran esperanza. A pesar de la oposición espiritual que pueda existir, el poder de Dios es supremo y su autoridad es inquebrantable. En Colosenses 2:15 se nos dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que, aunque pueda haber fuerzas invisibles en el mundo que se resisten a la voluntad divina, la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Este entendimiento nos deja con una pregunta clave. Si los hijos de Dios fueron los primeros gobernantes de la creación, y si algunos de ellos se rebelaron contra el propósito divino, entonces, ¿cuál es el verdadero papel del ser humano en el plan de Dios? ¿Estamos cumpliendo nuestra misión? ¿O aún estamos en proceso de descubrir nuestro propósito en la historia cósmica del reino de Dios? Para responder a esto, debemos analizar el impacto de este misterio en nuestra visión de la creación y el destino final de la humanidad. El impacto de este misterio en la visión de la creación y el propósito humano. Si los hijos de Dios existieron antes de Adán, presenciaron la creación del mundo y jugaron un papel en la estructura celestial,
surge una pregunta que sacude los fundamentos de nuestra percepción. ¿Somos realmente el centro de la creación? Desde Minanesimpo, niños nos han enseñado que la humanidad es la obra maestra de Dios, el punto culminante de su creación. Sin embargo, cuando analizamos la Biblia Sagrada, encontramos indicios de que la historia de la existencia es mucho más grande de lo que imaginamos. En Efesios 3:10, el apóstol Pablo menciona que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto nos da una pista crucial. No solo la humanidad está aprendiendo sobre Dios, sino que incluso los seres celestiales están observando la historia humana y descubriendo aspectos de la gloria divina a través de nosotros. ¿Acaso somos parte de una historia cósmica más grande, en la que los ángeles y otras entidades espirituales están involucradas? La Biblia Sagrada también nos habla de una lucha espiritual que trasciende nuestra comprensión terrenal. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si bien sabemos que estos enemigos espirituales existen, pocas veces reflexionamos sobre su origen. ¿Es posible que algunos de estos principados y potestades sean los antiguos hijos de Dios que no aceptaron el papel de la humanidad en el reino de Dios? Esto nos lleva a una de las preguntas más inquietantes de todas. ¿Estamos cumpliendo nuestro propósito o aún estamos descubriendo nuestro verdadero papel en el plan divino? Si la humanidad ha sido puesta en el centro de una gran batalla espiritual, entonces cada decisión que tomamos tiene un peso eterno. No somos simples espectadores en este conflicto. Somos protagonistas en una historia que se está desarrollando desde antes de la fundación del mundo. Jesús vino a la tierra no solo para salvar a la humanidad, sino para restaurar el orden del reino de Dios. En Mateo 28:18, Él declara: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra», mostrando que su sacrificio en la cruz no solo trajo salvación, sino que también estableció una nueva estructura de autoridad. En otras palabras, su victoria afectó no solo a los seres humanos, sino a todas las entidades espirituales que han existido a lo largo de la historia. Si los hijos de Dios fueron los testigos de la creación y algunos se rebelaron contra el plan divino, entonces la misión de la humanidad es clara: ser los verdaderos representantes del reino de Dios en la tierra. Jesús enseñó que a través de la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios, podemos vencer toda influencia de las tinieblas y vivir de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Este misterio nos deja una reflexión final. Si fuimos creados con un destino tan grande, ¿estamos realmente viviendo a la altura de nuestro llamado? ¿O estamos distraídos con los asuntos temporales, olvidando la realidad espiritual que nos rodea? La historia de los hijos de Dios es más que un enigma teológico. Es un recordatorio de que hay un orden divino en marcha y que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en él. Ahora que hemos explorado este misterio profundo, la pregunta más importante es: ¿cómo aplicar este conocimiento a nuestra vida y acercarnos más al propósito que Dios ha diseñado para nosotros? El llamado a la humanidad, nuestra verdadera posición en el plan divino. Ahora que hemos explorado la existencia de los hijos de Dios antes de 1900, Adán, su posible rebelión y su relación con la humanidad, nos encontramos ante una verdad transformadora. La historia de la creación es mucho más grande de lo que imaginamos, y nosotros somos una parte crucial de ella. La Biblia nos enseña que la humanidad fue creada con un propósito divino. En Salmos 8:4-6, el salmista exclama con asombro: «¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies». Aquí vemos que Dios nos dio un lugar de autoridad dentro de la creación, a pesar de nuestra aparente fragilidad. Aunque los hijos de Dios existieron antes que nosotros, y fueron testigos del poder de Dios en la fundación del mundo, es la humanidad la que ha recibido la responsabilidad de gobernar sobre la tierra. Pero,
¿Estamos ejerciendo ese llamado de la manera en que Dios lo diseñó? Desde la caída de Adán, hemos visto cómo la humanidad ha luchado por comprender su propósito. La Biblia nos dice que el pecado corrompió nuestra relación con Dios, permitiendo que fuerzas espirituales adversas tomaran influencia en el mundo. En Romanos 8:19, Pablo nos da una revelación impresionante, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto significa que hay una expectativa en la creación misma, esperando que la humanidad asuma su verdadera identidad en el reino de Dios. Somos llamados a ser los hijos de Dios que gobiernan con justicia, caminando en la autoridad que Cristo nos ha dado. No somos meros espectadores de esta gran historia, somos los protagonistas en el plan eterno del Padre. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si algunos de los hijos de Dios antiguos se rebelaron y se convirtieron en fuerzas opuestas al plan divino, entonces, ¿qué nos garantiza que nosotros no cometeremos el mismo error? El ejemplo de Cristo, el verdadero Hijo de Dios. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la persona de Jesús. A lo largo de la Biblia, vemos referencias a los hijos de Dios, pero hay un título que sobresale por encima de todos. Jesús es el Hijo de Dios por excelencia. A diferencia de los antiguos hijos de Dios que se rebelaron o desaparecieron del relato bíblico, Cristo vino a demostrar cuál es la verdadera naturaleza de un hijo de Dios. En Hebreos 1:5, Dios hace una declaración que cambia toda la historia de la humanidad. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy»? Esto nos muestra que Jesús es superior a cualquier otro ser que haya existido antes. Él no solo presenció la creación, sino que Él mismo fue el agente creador. En Colosenses 1:16 se nos dice: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él». Este pasaje confirma que la historia de los hijos de Dios preadánicos, los ángeles y las potestades espirituales, solo tiene sentido cuando la vemos a la luz de Cristo. Él es la cumbre de la revelación divina, la manifestación del propósito de Dios en la creación. Y lo más impactante es que a través de su sacrificio y resurrección, nos ha dado la oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios y compartir su gloria. El poder de la redención y nuestra restauración como hijos de Dios a través de Cristo, la humanidad ha recibido una nueva identidad. En Juan 1:12 se nos da una de las declaraciones más poderosas de la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que el propósito original de la humanidad está siendo restaurado. Ya no estamos bajo la sombra de los antiguos hijos de Dios que cayeron, sino que ahora, por la gracia de Cristo, podemos caminar en la autoridad que Dios nos otorgó desde el principio. Sin embargo, esta identidad no es automática, requiere una decisión de fe. Dios ha extendido su mano hacia nosotros, pero somos nosotros quienes debemos tomar la decisión de vivir como verdaderos hijos del reino. La Biblia nos enseña que la fe, la obediencia y la oración son claves para caminar en nuestra identidad espiritual. En Romanos 8:14 se nos dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Esto significa que la diferencia entre los hijos de Dios que fueron fieles y aquellos que cayeron en rebelión está en su relación con el Padre. Mientras permanezcamos en la voluntad de Dios y seamos guiados por su Espíritu Santo, podemos cumplir nuestro llamado sin temor a desviarnos del camino. Conclusión. Un llamado a despertar. Hemos explorado uno de los mayores misterios de la Biblia, la existencia de los hijos de Dios antes de la humanidad, su papel en la creación y su desaparición del relato bíblico. También, hemos visto que su historia no terminó allí, sino que sigue teniendo un impacto en el mundo espiritual hasta el día de hoy. Pero lo más importante de este conocimiento es lo que nos revela sobre nuestro propio propósito. Dios nos ha llamado a ser sus hijos en Cristo, a gobernar en su reino y a caminar en su autoridad. La pregunta es, ¿estamos respondiendo a este llamado?
¿O estamos ignorando nuestra identidad espiritual? La batalla espiritual continúa, y la humanidad está en el centro de ella. No, somos meros espectadores. Somos los herederos del reino. Pero para vivir en esta realidad, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, permitir que el Espíritu Santo nos transforme y caminar en la fe que nos ha sido dada. Jesús nos mostró el camino, y ahora es nuestro turno de seguirlo. La historia aún no ha terminado, y cada uno de nosotros tiene un papel en ella. ¿Responderás al llamado de ser un verdadero hijo de Dios? Ahora dime, ¿te gustaría recibir más revelaciones sobre estos temas? Déjame tu comentario con tu opinión, y suscríbete para más contenido que transforme tu vida espiritual. Activa las notificaciones, y acompáñanos en esta jornada de crecimiento en la fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Después de todo lo que hemos explorado, una pregunta sigue en el aire. Si los hijos de Dios existieron antes de la humanidad, si fueron testigos de la creación, y si algunos de ellos cayeron en rebelión, entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? La Biblia Sagrada nos dice que no solo somos parte de la historia de la creación, sino que también estamos en medio de una guerra espiritual entre el reino de Dios y fuerzas que se oponen a su voluntad. ¿Estamos conscientes de esto? ¿O seguimos viviendo como si solo existiera lo que podemos ver? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los hijos de Dios aún tienen influencia en el mundo actual? ¿O crees que su historia terminó hace miles de años? Déjame tu comentario. Quiero leerte y debatir contigo sobre este misterio. Si este video te ha revelado algo nuevo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchos misterios ocultos en la palabra de Dios que estaremos explorando juntos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.